Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, sorpresas y, bueno, digamos que una noticia que sacudió el mundo de las telenovelas turcas, y no solo eso, sino el corazón de millones de fans alrededor del globo. Hoy vamos a hablar del 19 de septiembre de 2025. Una fecha que para muchos quedó grabada en la memoria colectiva, especialmente para los seguidores de las series turcas, y en particular, para los que vibraron con la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Y qué pasó ese día? Pues, una noticia bomba. Una noticia que dejó a todos con la intriga, la curiosidad y, por supuesto, muchísimas preguntas. Pero antes de entrar en materia, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, series turcas, actores, noticias, chismes, y todo lo que se les ocurra. Así que si eres un fan empedernido de este mundo, este es tu lugar. Y ahora sí, comencemos con el plato fuerte. El 19 de septiembre de 2025. Imaginen el escenario. Las redes sociales explotando, los medios de comunicación alborotados, los foros de fans en ebullición. ¿Qué causó tanto revuelo? Pues la confirmación de algo que muchos esperaban, algo que muchos temían, y algo que para otros, era simplemente una especulación. La noticia que sacudió el mundo fue, la supuesta relación sentimental entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora sé lo que están pensando. ¿Pero qué, no estaban saliendo ya? No se hablaba de eso desde hacía tiempo. Y sí, es cierto, las especulaciones sobre una posible relación entre estos dos actores, que protagonizaron la exitosa serie Erkenci Kuş, habían estado circulando por años. La química entre ellos en la pantalla era innegable, vaya que sí. Sus miradas, sus risas, sus gestos. Todo parecía apuntar a que algo más que amistad existía entre ellos. Los fans, por supuesto, se volvieron locos. Crearon cuentas de fans dedicadas, analizaron cada foto, cada vídeo, cada comentario, la obsesión era total. Recuerdo que en aquel momento los rumores se alimentaban de pequeños detalles. Una cena juntos, una foto en el mismo lugar, un comentario en Instagram con un emoji sospechoso, cualquier cosa era suficiente para desatar la locura. Y claro, la prensa, siempre ávida de noticias, no se quedaba atrás. Tabloides, revistas, programas de televisión, todos hablaban de la posible relación, con titulares sensacionalistas y análisis exhaustivos de cada movimiento de los actores. Pero, ¿qué hacía especial el 19 de septiembre de 2025? Pues ese día, la noticia cobró una nueva dimensión. Fue el día en que supuestamente una fuente cercana a ambos actores confirmó que estaban, efectivamente, saliendo. La noticia se filtró a través de varios medios de comunicación, y en cuestión de minutos, las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se volvieron tendencia mundial, y los fans expresaron su alegría, su sorpresa, su emoción, y algunos incluso su incredulidad. La noticia se propagó como la pólvora. Portales de noticias de todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa y Asia, publicaron artículos al respecto. Los comentarios en las redes sociales se multiplicaron por miles, con mensajes de apoyo, felicitaciones y, por supuesto, una gran dosis de especulación. ¿Cómo se había conocido la fuente? ¿Quién era? ¿Era confiable? Todas estas preguntas flotaban en el aire, alimentando aún más la expectación. Los foros de fans, que habían sido durante meses el epicentro de la discusión sobre la posible relación, se convirtieron en verdaderos hervideros de actividad. Se analizaban cada detalle de la noticia, se debatían las posibles implicaciones y se creaban teorías sobre el futuro de la pareja. Algunos fans, los más optimistas, ya soñaban con una boda, con hijos y con una vida llena de felicidad. Otros, más escépticos, temían que la presión mediática pudiera acabar con la relación. En medio de este torbellino, los propios actores permanecieron en silencio. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir emitieron ningún comunicado oficial. No confirmaron ni negaron la noticia. Esta ambigüedad, por supuesto, solo sirvió para alimentar aún más la intriga. Los fans se aferraban a cada gesto, a cada foto, a cada comentario que pudieran encontrar, buscando alguna pista que les diera una respuesta. Las horas y los días posteriores al 19 de septiembre de 2025 fueron una auténtica locura.
Los paparazzi perseguían a los actores, intentando captar alguna imagen que confirmara o desmintiera la noticia. Los medios de comunicación competían por obtener la primicia, por ser los primeros en publicar una foto, una declaración, cualquier cosa que les diera ventaja sobre la competencia. Pero la historia no terminó ahí. Porque, como suele suceder en estos casos, la confirmación de la relación generó una serie de preguntas. ¿Cómo había surgido el amor? ¿Cuándo habían empezado a salir? ¿Cómo se sentían los actores con la exposición mediática? Y sobre todo, ¿era todo real? Aquí es donde la historia se vuelve más interesante. Porque, como suele pasar en el mundo del espectáculo, la verdad a veces es difícil de discernir. Hubo quienes dudaron de la veracidad de la noticia, argumentando que podría tratarse de una estrategia de marketing para promocionar futuros proyectos de los actores. Otros, en cambio, defendían la autenticidad de la relación, basándose en la evidencia disponible y en la química innegable entre ellos. Los detractores de la noticia argumentaban que la industria del entretenimiento es un negocio y que, a menudo, las relaciones sentimentales se crean o se manipulan para generar interés y aumentar la popularidad de los actores. Apuntaban a la posibilidad de que la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fuera una estrategia para impulsar sus carreras, especialmente después del éxito de Erkencikus. Los defensores de la autenticidad de la relación, por otro lado, se aferraban a la química que existía entre los actores, tanto dentro como fuera de la pantalla. Recordaban las miradas, los gestos, las risas, los comentarios que se habían hecho en redes sociales. Para ellos, era imposible fingir una conexión tan profunda y auténtica. Creían que el amor era real y que la presión mediática estaba dificultando que la relación se desarrollara de forma natural. En ese momento el debate se intensificó. Los fans se dividieron en bandos y las discusiones en redes sociales se volvieron acaloradas. Algunos acusaban a los medios de sensacionalismo, mientras que otros defendían el derecho a la información. Las especulaciones sobre la vida privada de los actores se multiplicaron, y la presión mediática sobre Can Yaman y Demet Özdemir aumentó considerablemente. La situación se volvió tan intensa que en un momento dado, los propios actores se vieron obligados a tomar medidas para proteger su privacidad. Se refugiaron en sus círculos más cercanos, evitando la exposición mediática y limitando sus apariciones públicas. Sus representantes emitieron comunicados solicitando respeto por su intimidad, pero la presión era tan fuerte que era difícil escapar de ella. Y claro, como buenos seres humanos, los actores, tanto Can como Demet, no escaparon a la presión. En varias entrevistas intentaron mantener cierta discreción, sin confirmar ni negar explícitamente la relación. Sus respuestas eran evasivas, pero a la vez dejaban entrever algo. Algo que alimentaba aún más la curiosidad de los fans. Can Yaman, conocido por su carisma y su personalidad arrolladora, intentaba mantener un tono tranquilo y diplomático en sus declaraciones. Evitaba hablar directamente sobre su vida personal, pero a veces, se permitía dejar escapar algún comentario que insinuaba la posibilidad de una relación. Demet Özdemir, por su parte, siempre se mostró más reservada y cautelosa. Procuraba evitar las preguntas incómodas, pero a veces, una sonrisa, una mirada o un pequeño gesto revelaban más de lo que pretendía. Fue una época de gran expectación. Los medios seguían cada paso de los actores, y los fans se aferraban a cada detalle. ¿Un paseo por la playa? ¿Una cena romántica? ¿Un comentario en redes sociales? Todo era motivo de análisis y especulación. Y por supuesto, las expectativas sobre el futuro de la relación eran enormes. ¿Llegarían al altar? ¿Tendrían hijos? ¿Se mantendrían unidos a pesar de la presión mediática? Los fans comenzaron a fantasear con el futuro de la pareja. Imaginaban una boda de ensueño con cientos de invitados, vestidos espectaculares y una ceremonia llena de romanticismo. Soñaban con una familia feliz, con hijos que heredaran la belleza y el talento de sus padres. Las redes sociales se inundaron de montajes, de imágenes editadas y de mensajes de apoyo y cariño. Pero la realidad, como siempre, era más compleja. La presión mediática, las agendas apretadas, las exigencias de la industria del entretenimiento. Todo esto dificultaba que la relación se desarrollara de forma natural. A pesar de su cariño y de su conexión, Can Yaman y Demet Özdemir se enfrentaban a un desafío enorme. A medida que el tiempo transcurría, la atención mediática comenzó a disminuir.
Los focos se desplazaron hacia otros temas de actualidad, y la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir dejó de ser el tema principal de conversación. Sin embargo, la especulación nunca cesó por completo. De vez en cuando surgían nuevas noticias, fotos o comentarios que volvían a despertar el interés de los fans. Se publicaron fotos de los actores juntos en diferentes lugares, pero la mayoría de las veces, no se podía determinar si se trataba de encuentros románticos o simplemente de reuniones de trabajo o con amigos. Hubo rumores de peleas, de distanciamientos y de crisis en la relación, pero nunca se confirmaron. ¿Y entonces qué pasó con la relación de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Era real? ¿Fue una estrategia de marketing? ¿Se separaron? ¿Siguen juntos? Pues, esa es una pregunta que hasta el día de hoy, sigue sin respuesta definitiva. Lo que sí es cierto es que el 19 de septiembre de 2025 marcó un hito en la historia de las telenovelas turcas y en la relación entre los fans y sus ídolos. Fue un día de emociones encontradas, de especulaciones, de debates, y sobre todo, de una gran intriga. El misterio sigue en el aire y la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue fascinando a muchos. Y creo que eso precisamente es lo que hace que esta historia sea tan especial. Porque al final del día el amor, la amistad y la intriga son elementos que siempre nos atraen, nos emocionan y nos hacen soñar. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de la fragilidad de la privacidad en la era digital. Nos enseña que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción puede ser muy difusa. Nos muestra cómo la presión mediática puede afectar la vida de las personas, incluso de aquellos que están acostumbrados a la fama. Y sobre todo nos recuerda que el amor, la amistad y la felicidad son valores que debemos proteger y cuidar, a pesar de las dificultades y los obstáculos. El legado de esta historia perdura en la memoria de los fans de las series turcas. Cada vez que se habla de Can Yaman y Demet Özdemir, se recuerda el 19 de septiembre de 2025. Se reviven las emociones, las especulaciones y las dudas. Y sobre todo se mantiene viva la esperanza de que algún día, se revele la verdad sobre su relación. Muchos fans siguen creyendo en el amor entre los actores, a pesar de la falta de confirmación oficial. Creen en la magia que se generaba en la pantalla, en la química que existía entre ellos y en la posibilidad de que, a pesar de todo, hayan logrado construir una relación duradera y feliz. Otros, por el contrario, han perdido la esperanza. Han aceptado la posibilidad de que todo fuera una estrategia de marketing y que, en realidad, nunca hubo una relación sentimental entre los actores. Pero incluso para ellos, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un recordatorio de la fascinación que ejercen las series turcas sobre el público. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje en el tiempo, este vistazo a un día que para muchos, quedó grabado en la memoria. Hemos hablado de rumores, de especulaciones, de emociones, y hemos intentado desentrañar el misterio que rodea la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que la relación era real? ¿O fue una estrategia de marketing? ¿Qué recuerdan de ese día? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Cuál es su teoría sobre el futuro de los actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus ideas, sus teorías y sus recuerdos. ¿Creen que la presión mediática jugó un papel importante en la historia? ¿Cómo creen que afectó la vida de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que a pesar de todo, lograron mantener una buena relación? ¿O tal vez se distanciaron por completo? Además, me gustaría saber si recuerdan otros momentos similares en el mundo de las series turcas. ¿Hubo otras parejas de actores que generaron tanta expectación y controversia? ¿Qué otras historias han quedado grabadas en la memoria de los fans? Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Estaré compartiendo más noticias, chismes y análisis sobre las series turcas, los actores y todo lo que nos apasiona. Muchas gracias por ver, por compartir este momento conmigo y por formar parte de esta comunidad de fans. Me encanta tener este espacio para conversar, debatir y compartir nuestra pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.